En la geografía mundial, la mayoría de las fronteras se trazan con una lógica que parece inmutable, a lo largo de ríos, cadenas montañosas o simplemente en líneas rectas que demarcan territorios. Sin embargo, un examen más detallado revela un fascinante y a veces absurdo subconjunto de límites que desafían toda convención. Son fronteras que parecen más una broma de cartógrafo que el resultado de siglos de historia, guerra y diplomacia. Desde enclaves dentro de enclaves hasta líneas que dividen edificios, estas 12 fronteras extrañas nos recuerdan que la geopolítica es tan caprichosa como la naturaleza misma. Cada una es un testimonio de acuerdos olvidados, conflictos resueltos de manera peculiar y la tenacidad de la gente que vive a ambos lados. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La primera parada en este viaje por lo absurdo es Baarle-Nassau y Baarle-Hertog, la frontera más compleja del mundo. Este laberinto fronterizo entre los Países Bajos y Bélgica no es una línea, sino una salpicadura de 22 enclaves belgas dentro de territorio holandés, que a su vez contienen 7 subenclaves holandeses dentro de los belgas. La frontera serpentea a través de campos, calles y, lo más notable, edificios. Es posible que una casa tenga su puerta de entrada en un país y su cocina en otro, lo que ha llevado a situaciones insólitas, como que una tienda tenga 2 puertas de entrada, una en cada país, o que una cafetería tenga mesas que se encuentran en 2 jurisdicciones diferentes. La línea divisoria está marcada con cruces blancas pintadas en el suelo, lo que obliga a los residentes y turistas a jugar un juego de pies de hopscotch geopolítico. Este caos geográfico se debe a la herencia de los acuerdos de paz medievales entre el duque de Brabante y los señores feudales de Breda, un legado que ha perdurado hasta el día de hoy, con consecuencias prácticas para impuestos, leyes y la vida diaria de sus habitantes. Continuando con las complejidades de las exclaves, nos encontramos con Llivia, un pedazo de España completamente rodeado por territorio francés. A 153 kilómetros de la provincia de Girona, Llivia es un testimonio del Tratado de los Pirineos de 1659, un acuerdo de paz que puso fin a la Guerra de los 30 años. El tratado cedió 33 aldeas a Francia, pero por una peculiaridad en su redacción, solo las aldeas, y no las villas, ciudades, fueron traspasadas. Como Llivia tenía el estatus de villa, permaneció en España, creando esta extraña isla de soberanía. Hoy en día, la única conexión con el resto de España es a través de una carretera neutral de 5 kilómetros. Un corredor que permite el tránsito sin pasar por aduanas francesas. Una frontera que se mueve con las estaciones es la de la isla de los Faisanes, una pequeña isla fluvial que se encuentra en el río Bidasoa, entre la ciudad española de Irún y la francesa de Hendaya. La isla es un condominio, un estatus que data de 1659, cuando se firmó el Tratado de los Pirineos en este mismo lugar. El acuerdo establecía que la soberanía de la isla se alternaría cada 6 meses. De febrero a julio es española y de agosto a enero es francesa. Este acuerdo diplomático, que ha funcionado de manera pacífica durante siglos, es una rareza en un mundo donde la soberanía suele ser un concepto inmutable. La isla está deshabitada y rara vez se visita, pero su existencia es un recordatorio de cómo la diplomacia puede crear soluciones elegantes y peculiares a los conflictos. En la frontera entre Egipto y Sudán, nos encontramos con un enigma territorial que a nadie parece importarle. Bir Tawil es una porción de tierra de 2060 kilómetros cuadrados que no es reclamada por ningún país. La situación se debe a un conflicto fronterizo entre las dos naciones sobre el Triángulo de Halaib, un territorio más grande y rico en recursos. La disputa se basa en 2 mapas fronterizos diferentes, uno de 1899 y otro de 1902. Si Egipto reclama el mapa de 1899, renuncia a Bir Tawil. Si Sudán reclama el mapa de 1902, también lo hace. El resultado es que Bir Tawil, un territorio desértico y sin valor, se ha convertido en una tierra de nadie, un espacio en blanco en el mapa que, por la lógica de un conflicto, nadie quiere. Varias personas han intentado colonizar la zona por su cuenta, a menudo de forma simbólica, para poder autoproclamarse rey o princesa de su propia tierra. En un rincón remoto del mundo, en el estrecho de Bering, se encuentran las Islas Diómedes, una de las fronteras más notables y extrañas del planeta. Estas 2 pequeñas islas, una rusa, Diomede Mayor, y una estadounidense, Diomede Menor, están separadas por solo 3,8 kilómetros de agua. La peculiaridad reside en que entre ellas pasa no solo la frontera internacional, sino también la línea internacional de cambio de fecha. Esto significa que cuando es de día en la isla estadounidense, es de noche en la isla rusa, y hay una diferencia de casi un día entre ellas. Esto le ha valido el apodo de Isla del Mañana y Isla del Ayer.
Durante la Guerra Fría, la frontera entre las islas se conoció como el Muro de Hielo, y el cruce estaba prohibido, a pesar de que los nativos inupiaq de la zona habían tenido contacto y comercio durante siglos. Hoy, la frontera sigue siendo muy restringida. Dale like, suscríbete y comparte. En el norte de América, la frontera entre Estados Unidos y Canadá es la más larga y la menos militarizada del mundo. A pesar de su longitud, tiene sus propias rarezas. El Punto Roberts, en el estado de Washington, es una exclave de Estados Unidos a la que solo se puede acceder por tierra a través de Canadá. La historia de su existencia se debe a que la frontera se trazó siguiendo el paralelo 49, que cortó este pequeño pedazo de tierra de la península. Como resultado, sus 1.300 residentes viven en una extraña burbuja geográfica, con una dependencia total del territorio canadiense para el transporte. Otro ejemplo es la Biblioteca y Ópera Haskell en Derby Line, Vermont, que se encuentra justo en la frontera. El escenario de la ópera está en Canadá, mientras que la audiencia se sienta en Estados Unidos. El edificio fue construido intencionadamente sobre la línea divisoria a principios del siglo XX, como un gesto de amistad entre las dos naciones. Una de las fronteras más inusuales que existen se encuentra en la península ibérica, el Peñón de Vélez de la Gomera, una pequeña porción de España en la costa de Marruecos. Lo que hace que esta frontera sea única es su longitud. Con solo 85 metros, se considera la frontera terrestre más corta del mundo. Originalmente, el Peñón era una isla, pero un terremoto en 1930 creó un istmo de arena que lo conectó con el continente africano. Desde entonces, es una frontera terrestre, custodiada por un pequeño contingente de la Legión Española, y el límite se puede cruzar a pie en cuestión de segundos, sin necesidad de pasaporte ni aduana. Otra frontera con una historia de agua es el río Mekong, que divide Laos y Tailandia. Sin embargo, no siempre es una frontera estable. Durante la temporada de lluvias, el río se desborda y su curso cambia, moviendo la línea divisoria y creando islas temporales que pueden cambiar de nacionalidad de un año a otro. La gente que vive en las orillas debe tener un conocimiento intrincado de la geografía del río para saber en qué país se encuentra su propiedad en un momento dado, una situación que es un recordatorio de cómo la naturaleza puede tener la última palabra sobre las líneas creadas por el hombre. Aunque ya no existe, la frontera entre India y Bangladesh era una de las más extrañas del mundo hasta 2015. Conocida como el complejo de enclaves de Cooch Behar, consistía en 106 enclaves indios en Bangladesh y 92 enclaves bangladesíes en India. Para complicar las cosas, había 24 enclaves indios dentro de enclaves bangladesíes, y un enclave bangladesí dentro de un enclave indio que estaba dentro de Bangladesh. El más famoso era Dajala Kagravari, un enclave indio de tercer orden, lo que significa que era un pedazo de tierra india rodeado por tierra bangladesí, que a su vez estaba rodeada por tierra india, que a su vez estaba rodeada por tierra bangladesí. Esta pesadilla cartográfica fue el resultado de tratados de paz de hace siglos, y para sus habitantes significaba vivir en un limbo legal y burocrático, sin acceso a servicios básicos. La situación se resolvió con un acuerdo histórico en 2015, en el que ambos países intercambiaron territorios, simplificando la frontera de una vez por todas. En el corazón de los Alpes, la frontera entre Alemania y Suiza tiene su propia peculiaridad. Busingen am Hochrhein es una ciudad alemana que se encuentra completamente dentro de Suiza, sin ninguna conexión terrestre con el resto de Alemania. La razón por la que no se unió a Suiza en la década de 1910 es un enigma histórico, ya que los suizos no tenían nada que ofrecer a cambio. El resultado es una ciudad que, aunque políticamente alemana, está económicamente y logísticamente integrada en Suiza. Los residentes utilizan el franco suizo, sus teléfonos tienen prefijo suizo y los niños asisten a escuelas suizas. Sin embargo, sus matrículas de coche son alemanas y sus autoridades son nombradas por el gobierno alemán. El Peñón de Gibraltar, aunque a menudo se asocia con disputas fronterizas, es una exclave británica en la costa de España. Lo que lo hace peculiar es la pista de aterrizaje de su aeropuerto, que está construida sobre la principal vía de acceso al peñón. Cada vez que un avión aterriza o despega, se bajan barreras para detener el tráfico de vehículos y peatones, convirtiendo una carretera en una pista de aterrizaje, y viceversa, una situación que es una fuente de fascinación para los turistas. Por último, la frontera entre Austria y Eslovaquia cerca de la pequeña aldea de Kitsi es un recordatorio de que las fronteras no tienen por qué ser rígidas. En 2005, la Unión Europea construyó un puente para peatones y bicicletas sobre el río Morava, uniendo las dos naciones. El puente, conocido como Ponte de la Amistad, permite a los residentes de ambas naciones cruzar la frontera de manera informal y sin control, un ejemplo de cómo las barreras físicas pueden ser superadas por la cooperación.
división. Aunque no es una frontera extraña en el sentido tradicional, es un símbolo de cómo las fronteras han evolucionado de líneas de división a puntos de conexión, un recordatorio de que en el mundo moderno las fronteras pueden ser flexibles, incluso fluidas. Este recorrido por 12 de las fronteras más extrañas del mundo nos muestra que, aunque los mapas nos dan una visión ordenada de la realidad, el mundo es mucho más complejo. Cada una de estas fronteras es una historia en sí misma, un testimonio de acuerdos, accidentes y las vidas de las personas que se ven afectadas por ellas. Son recordatorios de que la geografía no es solo un conjunto de líneas, sino un lienzo vivo en el que se pinta la historia de la humanidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.